Bendiciones para todos. Un enorme privilegio estar acá con ustedes, hermanos. Ya estamos llegando a la recta final del libro de Habacuc, hermanos. Este sería nuestro penúltimo mensaje y con la ayuda del Señor terminamos en la siguiente reunión con la conclusión final del libro, hermanos. Amén. ¿Se me acompaña, por favor, al libro de Habacuc, mis amados? Ya viene la agüita, hermanos. Libro de Habacuc, estamos en el capítulo 3. Y acá estamos, hermanos, como les decíamos anteriormente. El profeta llega en este punto, hermanos, a entender la misericordia y la bondad del Señor y ora con su corazón, hermanos. La semana pasada veíamos algunos ingredientes de la oración del profeta y veíamos cómo venía delante de Dios humillado, hermanos, confesaba sus pecados en una actitud completa de sumisión a su voluntad. Ahora, hermanos, quiero que me acompañen al verso número 3 en adelante. Y vamos a estar del verso 3 al verso 15. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra, hermanos. Dice el verso 3. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando los montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste a la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hacia la roca. Sela, por ahí hay una palabrita, Sela. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Venimos delante de tu presencia, necesitados, Padre, de una unción fresca, Señor. Tu Santo Espíritu pueda ser derramado en nuestros corazones, Señor, y pueda darnos un corazón entendido, oh Dios, para escuchar tu voz, Señor. Haznos escuchar tu voz, Padre, para que podamos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Quita todo estorbo, Padre, todo tormento, toda preocupación, oh Dios, que puedan perturbarnos en esta noche, Padre. Que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta noche el mensaje tiene por título ¿Cómo gozarnos en las tribulaciones? Vemos aquí la oración del profeta. El gran desafío, hermanos, que el profeta Habacuc está presentando en esta porción de la palabra es
a gozarnos en las tribulaciones, a experimentar el gozo de Dios en medio de la dificultad, en medio del dolor y en medio de la turbación. Se trata, amados hermanos, de encontrar en el Señor el verdadero contentamiento que el ser humano anda buscando. El ser humano es insaciable en sí mismo, ¿cierto? Somos insaciables, hermanos. Estamos buscando una y mil cosas para tratar de llenar ese vacío con el que nacemos. Ese vacío que solo Jesucristo puede llenar a través de su Espíritu Santo. Pero es evidente, hermanos, que el profeta Habacuc está terminando esta prueba que se le presentó de fe con expresiones de gran confianza y gozo. Si no, acompáñenme al verso 18 que dice: con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estamos hablando que Habacuc es una vida llena de fe, hermanos. Esa misma fe que es la que el Señor está demandando de nosotros, a confiar en Él, a depositar nuestra confianza en Él, independientemente de cuál sea nuestra situación o nuestra circunstancia, hermanos. Ahora, más que sacar coraje y ser fuerte en medio de la prueba, lo que le llaman los entendidos en la materia estoicos, más que ser estoicos, estoico tiene relación con aquella persona que muestra fortaleza en sí mismo, aquella persona que tiene sobre sí mismo un gran dominio propio. No sé si se familiarizan ustedes con la expresión: tenés que ser hombre, hijito. Le dicen los papás a los hijos: tenés que ser hombre, no tenés que llorar, los hombres no lloran. Y así nos crían, hermanos. Tenés que ser fuerte, hacerle grencha, le dicen a uno, tenés que hacerle fuerte. Pero más que eso, hermanos, esto se constituye un desafío mucho mayor. Esto se constituye un desafío mucho más que hacerle fuerza o sacar fuerzas de sí mismo, porque constituye el verdadero triunfo de la vida de un cristiano, hermano. El poder ser más que vencedor. No solo se trata de soportar la prueba, porque a veces nos dedicamos a eso, a aguantar la peña, brother. Nos llega la prueba y ahí estamos: Señor, ayúdate, y estamos con un gran pesar. Pero esto se trata, hermanos, de no solo soportar la prueba, sino de gozarnos en el Señor. Soportar la prueba sería un vencedor, pero gozarnos en la prueba nos convertiría en más que vencedores. Amén, hermanos. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, este texto es de todos conocido. Romanos capítulo 8, verso 37, dice, mis amados, Romanos 8, verso 37 dice: antes, está hablando de, acá el apóstol, de quién nos separará del amor de Cristo. En el verso 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero dice el apóstol: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y ahí está la clave, hermanos. Por medio de aquel que nos amó. Amén, hermanos. Cuando sentimos que el mismo infierno está siendo desatado en contra nuestra, porque no sé si ustedes han experimentado eso, sienten que el mismo infierno está sobre ustedes o sobre nosotros, y nos llega lo que pudiéramos describir como lo peor de lo peor, tenemos que hacer mucho más que aguantar y resistir, hermanos.
El Señor nos está diciendo que en Él somos más que vencedores. En Él estamos siendo llamados a gozarnos en la prueba. Permítame. Usted está loco, Miguelito. O como quiera decirme, como se sienta cómodo. Usted está loco. ¿Cómo me voy a gozar yo si a veces no me alcanza el pisto? Ahí ando prestando a fin de mes. Ahí me ando tronando los dedos. O estos mis hijos rebeldes, ¿cómo me voy a gozar en ellos? Independientemente de lo que nos podamos estar viviendo, hermanos, hemos de experimentar un gozo santo y manifestar un espíritu de regocijo que solo lo podemos experimentar en Cristo Jesús, hermanos. Porque dice que en Él somos más que vencedores. Y ahí el apóstol dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Crees esto? Ahora, hermano, el apóstol Pablo le decía también a los filipenses, regocijaos, decía. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo puede buscar en Filipenses capítulo 4. Pero esto solo podemos lograrlo a través del poder de su Espíritu, hermanos, actuando en nosotros. Pero veamos por un momento el método, si le pudiéramos llamar método, a la manera en cómo Habacuc pasó el valle de sombra. Si usted ha puesto atención desde que iniciamos el estudio de este libro, usted puede darse cuenta del gran conflicto que sufrió el profeta. El profeta Habacuc entró en un conflicto interno que cualquiera hubiera tirado la toalla. Empezó reclamándole a Dios. ¿Se recuerda? Capítulo 1, verso 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? Le dijo el Señor. Está hablando, hermanos, de que había esperado la respuesta que nunca llegó para el profeta. Esa respuesta, saber cuánto tiempo había esperado Habacuc. Y ahí lo dejó esperando el Señor hasta que le contestó. Pero vean la incertidumbre del profeta cuando entró y cuestionó a Dios. Pero fíjense, si ha puesto atención, el profeta presentó dos quejas. La primera queja tenía que ver con que se había multiplicado la maldad en Israel en ese momento. Y él veía que Dios no hacía nada. Y eso es precisamente el peligro, el riesgo que podemos correr cualquiera de nosotros cuando vemos que la respuesta de Dios tarda. Estamos nosotros pidiéndole al Señor, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, haz esto, Señor, dame aquí. Y vemos que nada cambia. Vemos que no pasa nada, pues. Pero Habacuc recibió su respuesta en el tiempo del Señor. Y le dijo, cálmate, Habacuc. Yo estoy levantando un pueblo que va a ir a disciplinar a Israel. La respuesta de Habacuc volvió a generar conflicto en él. Porque le dijo después, en su segunda queja, que está planteada en el capítulo 2 del verso... del capítulo 1, verso 12 al capítulo 2, verso 1, está la segunda queja. Que por qué iba a emplear a una nación impía para ir a disciplinar a su pueblo. Eso en la mente de Habacuc volvió a generar conflicto. Y el Señor le volvió a decir
que iba a ser esa nación pagana un instrumento de justicia para él, pero que tarde o temprano esa nación iba a recibir su castigo merecido. Entonces ahí de pronto caemos al capítulo número 3 del libro, donde vemos planteada la oración de Habacuc. Esa oración, hermanos, tiene que ver con cómo gozarnos en las tribulaciones. Amén, hermanos. Pero lo que hace Habacuc primeramente es que en medio de la tribulación, lo primero que hace el profeta es ver la historia. Eso es lo que siempre han hecho los hombres de Dios. Volverse para ver la historia y para tener una comprensión correcta de ella. El profeta trae memoria a los hijos de Israel desde que fueron libertados de Egipto hasta su paso por el Mar Rojo, hasta su travesía a través del desierto, hacia la derrota de sus enemigos y hacia la ocupación de la tierra prometida. Entonces nosotros también necesitamos, amados hermanos, aprender a aplicar esta metodología que empleó el profeta. Trajo a su mente y a sus pensamientos todo el despliegue de poder que había habido en el Señor desde el principio de la historia. Y eso es quizás lo único que pueda a nosotros sostenernos en el tiempo de la prueba. Y es lo único que quizás pueda ministrarnos o traer gozo a nuestro corazón cuando vemos que las cosas no están claras, mis amados. Amén, hermano. Y aunque estemos pasando valle de sombra y de muerte, podamos decir con certeza: Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Amén, hermano. Y si vamos un paso más adelante de fe, podemos decir: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esa expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a lo largo del tiempo como que ha sido tergiversada, y lo hemos visto anteriormente. Los hipotes quieren ir a presentar sus exámenes sin estudiar y dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como que le va a llover el conocimiento, todo lo puedo en Cristo, y se va sin estudiar. Y así en muchas situaciones. Pero hermanos, en el verso 3, del verso 3 al verso 5, donde dice: Dios vendrá de Temán. Temán era de pronto una ciudad al este de Edom, al sur de Judea, lo que ahora es entre la frontera de Israel y Jordania. Por ahí es Temán, o Temán, como quiera. Dice: Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Habacuc recuerda la manifestación divina que tuvo Dios en el monte Sinaí, y del juicio que vino sobre la casa de Israel por causa de su incredulidad y desobediencia, cuando crearon el becerro de oro. ¿Se recuerda? Moisés había subido el monte Sinaí, y allá adentro, abajo, el pueblo ahí algo alebrestado, como dicen los hipotes, presionan a Aarón y les dicen: haznos un becerro. Es lo que precisamente Habacuc está trayendo a colación del verso 3 al verso 5, y en el verso 8 está haciendo una referencia cuando el Señor abrió el Mar Rojo. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. En el verso 9 viene el juramento de las tribus. Dice: se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. El cumplimiento de las promesas a las tribus de Israel, hermanos, que les daría la tierra prometida por heredad y traería juicio sobre los habitantes. Dios desde el principio, desde Génesis
allá cuando llamó a Abraham, le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y heredarás esta tierra. Y es lo que está haciendo referencia a Habacuc en el verso 9 y 10. Y en el verso 11 hace una remembranza cuando Josué había ido a la guerra contra el amorreo. Y cuando Dios paró la tierra para que Israel triunfara en el campo de batalla, le dice: el sol y la luna se pararon en su lugar. Eso lo puede revisar usted en Josué capítulo 10, verso del 12 al 14. Dando a entender que el Señor iba a pelear por Israel. Entonces, mis amados, en el verso 12 al 13, hace una referencia de la conquista de Canaán. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Entonces, mis amados, necesitamos ver las historias bíblicas como historias reales. Eso es precisamente lo que el profeta hizo. Trajo a remembranza la historia de los hijos de Israel, como les vuelvo a repetir, desde que fue libertado de Egipto, desde que traspasó el Mar Rojo, desde que se dio su travesía en el desierto, 40 años, derrotando a cada uno de los enemigos. Dios le dijo: te daré esta tierra. Pero la tierra, hermanos, estaba ocupada por un montón de enemigos. Los amorreos, los cananeos, los amalecitas. Todas ellas eran naciones poderosas. Y el Señor, uno por uno, les dio la victoria. Si no, lea el libro de Josué. Es el libro de la conquista. Pero uno de los grandes problemas de hoy en día, mis amados, es que cuando queremos interpretar la Escritura, vemos todas estas historias como nada más, como algo que se dio y qué bonito, ¿verdad? Parece de Walt Disney. Permítanme, hermanos, un segundo. La cuestión, amados hermanos, es que esta es la verdad de Dios. Amén, hermanos. Pero gracias a Dios nosotros no creemos en las historias bíblicas solo como fábulas y cuentos. ¿No, hermano? ¿La que no, hermano? Creemos que este libro es la verdad de Dios. Y este libro es la palabra de Dios soplada por su Santo Espíritu. Y cada una de las historias contenidas, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la historia de Dios, real y verdadera. Y nos hablan de los hechos maravillosos de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de hacedor de maravillas, hermanos. Y Él mandó que todos sus historias, sus hechos poderosos, quedaran aquí escritos, hermanos, para abonar nuestra fe, hermanos. Amén. Para que nuestra fe sea alimentada a través de la historia de la redención que va desde la eternidad hasta la eternidad. Si la historia de la Biblia, de su palabra, fueran solo mitos, fábulas y leyendas, entonces no habría forma de que los creyentes nos consoláramos con la palabra. ¿Amén, hermano? No habría ninguna forma. Pues ella solo sería a lo mejor una pieza o un tratado de psicología o de sociología, qué sé yo. Pero hermano, la Biblia dice claramente que los hechos aquí contenidos son hechos de Dios, el Señor de los ejércitos, creador de los cielos y la tierra. Y hermanos, el Dios en el que creemos es aquel Dios que partió el Mar Rojo, es aquel Dios que partió el río de Jordán para que su pueblo pasara en lo seco. Ese Dios que está aquí planteado y que ha hecho maravillas es su Dios y es mi Dios, hermano, hacedor de maravillas y prodigios. Por eso el apóstol está diciendo: en Cristo somos más que vencedores. No dice somos vencedores, hermano. Ser vencedor solo sería, como les digo, aguantar la peña cuando está lloviendo y nos estamos mojando y solo tenemos un pedacito de techo
Que deje de llover, hermanos. Que deje de llover. Ayuda, Señor. Eso sería un vencedor. Pero un más que vencedor sería, está lloviendo, pero Señor, te alabo, aleluya. Te bendigo, Señor. Aunque no vea claro, pero te bendigo. Eso es más que vencedor. Y más que vencedor somos los creyentes en Cristo, hermano. Porque como dice Juan, fuera de ti no podemos hacer nada. Sin Cristo somos, ¿qué cosa, hermano? Somos más que perdedores, diría yo. Más que perdedores, pero en Él somos más que vencedores. Pero eso nos lleva a lo segundo, ver los hechos de la historia bíblica como los hechos y las obras de Dios. Amén, hermano. Y el profeta entra, si usted ve cada uno de los planteamientos del profeta, los ve y los toma como hechos de Dios. Describe muchos detalles diciéndonos las cosas que Dios ha obrado en medio de su pueblo. No cabe duda que debemos, eso es lo que debemos de hacer permanentemente, traer a nuestra mente y a nuestro corazón todas las maravillas y prodigios que Dios ha hecho a lo largo de la historia, no solo en el pueblo de Israel, sino que en su vida y en mi vida, hermano. Amén. Como decía el salmista allá en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Eso es lo que precisamente está haciendo Habacuc. Amén, hermanos, porque Habacuc entendió que el Señor no solo es un artista o alguien del que están hablando, que no solo era un personaje que se dio circunstancialmente. Amén, hermanos. No se trata solo de David venciendo a Goliat. No se trata solo de Esther intercediendo por su pueblo. No se trata solo de Daniel en el foso de los leones. No se trata de Gedeón, de Elías. No se trata solo de eso, hermano. Se trata del Señor llevando a cabo todas y cada una de las cosas aquí planteadas. Amén, hermano. Se trata de un Dios poderoso a favor de un pueblo comprado con su sangre preciosa, hermano. Y al ver los hechos de esta manera, entonces, podemos avanzar para contemplar la grandeza del poder de Dios. Amén, hermano. La historia bíblica no es solo una historia de liberación, ni tan solo un evento que realmente tuvo lugar, por medio del cual Dios desplegó su poder. No es solo eso. Se trata de un Dios de poder, hermano, actuando a favor de su pueblo. Un Dios de poder, actuando a favor de su pueblo. Amén, hermano. Vamos al Salmo 77. Salmo 77. Acá, hermano. Salmo 77. Vamos al verso 11. Dice la palabra, hermanos, en el verso 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios, ¿qué cosa, hermanos? Que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Amén, hermanos. Tú eres el Dios que hace maravillas. Entonces, hermanos, esto nos lleva a lo último. Ver a Dios Todopoderoso como el Dios del pacto. Amén, hermanos. Se trata del Señor tratando con nosotros. Se trata de un Dios fiel que cumple su palabra y cumple sus promesas. Entonces, hermanos, al recordar estos hechos bíblicos y el poder de Dios, el
el profeta Habacuc lo que está haciendo es traer a memoria que Dios es el Dios de ellos y que bajo juramento había prometido a Abraham y repetidamente a Isaac y a Jacob que tenía propósitos para ellos y que nunca los dejaría hasta llevarlos a cabo. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, verso 2 dice, Dios, el primer llamamiento que recibió Abraham, dice el verso 2 del capítulo 12 de Génesis, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Imagínense, hermanos, eso es lo que Habacuc está tratando de traer a la memoria. Que Dios cumple sus promesas. Se descubrió enteramente, en el verso 9 dice, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Ve a Abraham. Abraham, si no me equivoco, me corregí, Sócrates. Abraham en el capítulo 15 tenía alrededor como de 99 a 100 años. No estoy 100% seguro. Pero en ese momento, vamos a Génesis capítulo 15, en ese momento que estaba pasando, Abraham desmayaba en su pecho. Entonces, en el verso 3 del capítulo 15, le dice a Abraham, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham le entró de pronto la duda. Ya estaba ancianito, 29, 100 años por ahí. Y Dios le había dicho, le había prometido un hijo, el hijo de la promesa. Pero de pronto Abraham vio que su fuerza iba desapareciendo. Y le dice el verso 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, amados hermanos, cuando Abraham desmayaba, llegó palabra de Dios a su corazón. Entonces Habacuc, eso es lo que está tratando de plantear. Cuando le dice los juramentos a los tribus fueron palabras seguras, está tratando de transmitir que nuestro Dios es un Dios fiel. Y Él cumplirá sus promesas en su Hijo Jesucristo, conforme a su plan de redención y a sus propósitos santos para cada uno de nosotros. Amén. Estamos aquí en esta noche. Podemos concluir en esta noche, hermanos. Como dijo Habacuc, verso 18. Por todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando vemos hacia atrás, hermanos, pensemos en todas las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque eso fue precisamente lo que Habacuc hizo, contemplar las maravillas de Dios. Y eso trajo fe a su corazón y empezó a sentirse mejor. Cuando el profeta hizo remembranza de las maravillas de Dios, se olvidó del nerviosismo, se olvidó de la duda y empezó a contemplar a nuestro poderosísimo Dios. Y empezó a experimentar gozo y alegría y a regocijarse. Porque él podía estar seguro, mis amados hermanos, el Señor nos lo iba
aquellos que son fieles y le obedecen. De los hijos que le son fieles y le obedecen, estos recibirán galardón. Y aquellos hijos que juegan con la fe, preparar expectación de juicio. Y estos son los hechos que Habacuc recordó, hermano. Nosotros estamos en una mejor posición que Habacuc, ¿no crees? Habacuc no había visto el sacrificio de Cristo todavía. Y eso es lo que podemos recordar nosotros día a día, hermanos. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La obra de Jesucristo derramando su sangre. Desde su encarnación, desde su vida, su pasión, su sepultura y su resurrección, hermano. Como sello de su obra, su primera venida. Quiero terminar, hermano, leyendo aquí en el capítulo 4, el verso 4 de Filipenses. Pablo le decía a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dijo: regocijaos. Sea vuestra gentileza conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Pero decía también: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pero dice después: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos, en Cristo Jesús. Dice: por nada estéis afanosos, hermanos. Si hay alguien afanado, ocupado aquí en esta noche, tribulado a lo mejor, el Señor lo que quiere es darle paz a su corazón. Pero es necesario buscarle, hermanos, porque no hay otro como nuestro Dios, hacedor de maravillas y prodigios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres hacedor de maravillas y prodigios, Señor. Oh Dios, perdónanos, que a veces dudamos de ti, Señor. A veces pasamos turbados, afanados, temerosos, nerviosos, a lo mejor ansiosos o deprimidos, Señor, porque tu respuesta a veces tarda o no llega, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, limpia nuestro corazón, Señor, tu sangre preciosa. Señor, que no olvidemos nunca ninguno de tus beneficios, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu sea derramado en cada corazón, Señor, de sus hermanos, de su familia, de aquellos que no vinieron, Señor, de aquellos que están pasando duras pruebas, Señor, de aquellos enfermos, golpeados, afligidos, Señor, que puedan encontrar en ti el verdadero contentamiento, Padre, en la abundancia, en la escasez, que realmente podamos decir con toda certeza: tú eres nuestra fortaleza, y nada nos faltará fuera de ti. Padre, llénanos de tu fe, Señor, esa fe salvadora, que no hay otro como tú, Señor. Permítenos ser esos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. No solo en tiempos de bonanza, Señor, no solo en tiempos de alegría, Padre, que podamos trascender de todo eso, Señor, que en ti podamos ser más que vencedores, que tu paz gobierne nuestra mente y nuestro corazón, oh Dios, que no hay otro como tú, Señor. Tu amor y tu bondad permanecen para siempre. En nombre de Jesús. Amén. No hay otro como tú, Padre. No hay otro como tú.